Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada. Es la número 30 del juicio Hogar Casa de Belén y nos estamos preparando después de haber escuchado los alegatos de las partes acusadoras para escuchar los alegatos de las defensas. Estamos muy cerquita del final de este juicio. Saludo a Ramiro Laterza, parte de Pulso Noticias, la retaguardia compartiendo el trabajo de los juicios de La Plata con la cooperativa de laburo allí en esa ciudad. ¿Cómo va, Ramiro? Bien, bien, buen día, ¿cómo están? Por acá todo muy bien, así que preparándonos para una jornada más de este juicio Hogar de Belén. La última audiencia había sido hace unos 15 días atrás, en el medio pasó el 24 de marzo, replicamos varias notas, realizamos varias notas respecto a este juicio, sobre todo porque hace 15 días atrás eh, la audiencia tuvo que ver con las defensas, terminó con la defensa la querella de los hermanos Ramírez, pudimos hablar con Carlos Mariana y con su padre Julio Ramírez, estuvo muy bueno, por eso estos 15 días fueron de bastante Hogar de Belén. Y ahora volvemos un poco a otra parte del juicio, parte final, como decías vos, prácticamente final, donde vamos a escuchar los alegatos de Paula Rigazzi, la abogada defensora de dos de los acusados, de quienes están en prisión en Campo de Mayo, Catinari y Frances Cangeli. Uh-huh. Allí estamos viendo en esta audiencia que va a ser enteramente virtual. Mirá ese abrazo de los Ramírez, de Julio, con uno de sus hijos, con Mariano, con esa foto que nos explicaron cada una de esas 6 imágenes que la conforman en el collage, con la foto de los 3 niños ahí de fondo a sus espaldas en una de las paredes, asistiendo ya no a los alegatos que les representan a ellos, ¿no? Buenos días a todos y todas. Sino a los alegatos de los imputados en el juicio. Dos de los acusados de participar de los operativos donde en uno de ellos asesinaron a Vicenta, ¿no? Bueno, ya como decíamos, esta Doctora audiencia Rigazzi, ¿nos escucha? Sí, los escucho va perfectamente. a ser Muy enteramente bien, muy virtual. bien. Doctora, Tenemos que para ir recordar ordenando, cuando tenemos aparezcan. más o menos el periodo de tiempo Catinari que le es había el avisado a la canoso. secretaria, 2 horas y media, ¿puede ser su alegato? Un poquito menos. Recording in progress. Muy Recording bien, stopped. Bien, muchísimas gracias, doctora. unas 2 Entonces, horas estamos seguramente entonces. esperando la conexión de todas las partes y damos comienzo a la audiencia. Doctora De Seato, ¿nos escucha? Allí vemos a los imputados, a Rubén Chávez, a Juan Miguel Wolk, a Nora Pellicer, esta vez desde su casa, a Armando Calabró, a Jaime Smart. Y nos falta la conexión de Pregunto a las personas que están los conectados. imputados que van a tener hoy su defensa, que son los que están presos en la unidad penitenciaria 34, Frances Cangeli y Catinari. Señor Chávez, Ward. Muy bien. La familia Ramírez nos escucha. Muy bien. Señora Pellicer nos escucha. Doctora Overly, doctor Nogueira, ¿nos escuchan? Perfecto, muy bien. Esperamos entonces la conexión de las restantes partes y damos comienzo. Bien, tenemos entonces para un ratito todavía, porque hay 2 de los jueces que a los que no estamos viendo. Todavía falta
Entonces, para comenzar con esta audiencia número 30 en la que vamos a arrancar con la instancia de alegatos. Me permito entonces un ratito de tiempo para mostrar dos cosas. La primera es esta. A ver cómo se ve. Esta pieza confeccionada en quebracho, que tiene allí el pañuelo de las madres tallado y abajo un sellito de la Universidad Nacional de Lanús. Ayer estuvimos en la UNLA recibiendo este reconocimiento a la retaguardia por la trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Bueno, la verdad es que además por la lista de gente que nos acompañó a recibir, digo que también recibieron esta misma distinción, Pablo Yonto, Iris Pereira de Avellaneda, Ada de Borsi, la mamá de los Borsi, ¿te acordás que los vimos en brigadas a los chicos declarar? La verdad es que, bueno, Viviana Lozada, en fin, un listado que nos hizo emocionar también mucho más. La verdad es que esto, si bien tiene que ver con la trayectoria de la retaguardia desde el año 2003, alrededor de las luchas por los derechos humanos en Argentina, queremos compartirlo, Rama, con los medios con los que venimos transmitiendo los juicios y haciendo esta coordinación, por supuesto con ustedes y con los compañeros y compañeras de FM de la Calle, que estamos ahora transmitiendo el juicio de Bahía Blanca en el Canal 1, y los compañeros de Radio Presente, con quienes llevamos adelante el juicio Atlético Banco Olimpo. Una gran jornada muy emocionante en el aula magna de esa hermosa universidad. No sé si conoces el campus de la Universidad Nacional de Lanús, que está en parte de lo que son los talleres de escalada allí en el partido de Lanús, y que tienen es hermosísimo, es un hermosísimo lugar en lo que eran los talleres ferroviarios. Lo otro que quería comentar es que nos llegó este libro. No se va a poder ver lo hermoso que es. Yo voy a mostrar nada más que algunas cosas. Es un libro de fotografías de madres y abuelas que ha encarado la Secretaría de Derechos Humanos, con fotografías de Leo Vaca, que ha recorrido el país sacando fotos de madres y abuelas. Muy, muy, muy bello objeto libro. Bueno, ¿tiene un título el libro? Sí, Madres y Abuelas, justamente. Madres y Abuelas. Sí, y ahora les digo cómo pueden conseguir la versión online. Estoy en espejo, ¿no? Espérate, por eso la marca de la retaguardia se ve. Ahí está, ahí quedé al derecho y lo pueden ver el nombre allí. Desde el 24 de marzo en argentina.gov.ar/derechos humanos, gov con B larga, pueden encontrar la versión online, la versión digital del libro. Así que nada, lo pueden ver allí. Muy, 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 muy bonito, muy bonita iniciativa. Además, esto de poder ver a las madres y a las abuelas con sus historias a través de fotografías, y que quede allí. Hoy vamos a estar participando en un ratito, si nos da tiempo arriba, sí, yo, pero mis compañeras sí van a estar. En el Ministerio de Economía le van a poner a una sala el nombre de Ana María Baravalle, la hija de Mirta Baravalle, que trabajaba allí en el Ministerio de Economía. No la vi a Mirta acá retratada en las fotos, una pena, salvo que me haya comido esa parte, pero me parece que no está. 14 horas en el Ministerio de Economía. Bueno, buenísimo. Voy a estar buscando después las fotos de Leo Vaca, el fotógrafo que también se copó para pasarnos fotos de la inundación, y está en el espacio que hemos armado en Pulso Noticias, inundación 2a.pulsonoticias.com.ar.
que esto lo comentamos en el juicio de brigadas el martes, pero bueno, puede que el público se renueva, así que hay que volver a comentarlo. Desde Pulso Noticias acá en La Plata hemos hecho un micrositio, un espacio para conocer un montón de aristas respecto a la inundación que vivimos, la terrible inundación que se vivió en la ciudad de La Plata el 2 de abril del 2013. Así que el domingo se están cumpliendo 10 años, va a haber actividades en Plaza Moreno, frente al municipio, en las asambleas de los inundados van a estar ahí, siguen denunciando la posibilidad de llover del mismo modo, la ciudad no estaría preparada para aguantar y se volvería a inundar, así que esas denuncias van a estar presentes. Y ahí, como estamos mostrando, armamos este micrositio que tiene una parte con fotos. Por ejemplo, ahí pudimos ver la foto de Helen South respecto a los papeles inundados de la casa Mariana Teruggi. Otra parte que tiene que ver con el juicio que se desarrolló hace algunos años atrás, que fue un poco nefasto el juicio. No quedó en nada más que una persona con una multa, una inhabilitación por 1 año para ejercer cargos públicos, pero no hubo nada con los responsables políticos. Hay una gota que le decimos, otra de las partes del sitio que tiene que ver con el arte, los murales, canciones, poesías que se organizaban ahí a través de diferentes colectivos artísticos en relación con las asambleas de inundados. Así que el arte también como memoria, como denuncia. Bueno, muy interesante para tener un rato y con el celular o con la computadora dar vueltas un rato, leer, mirar las fotos en esta página que la pueden encontrar en pulsonoticias.com.ar, bien arriba en el inicio del portal, y si no directamente en inundacion2a.pulsonoticias.com.ar y bueno, en todas nuestras redes sociales, ¿no? De Pulso Noticias en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estamos todos desde el principio de esta semana compartiendo todo lo que tiene que ver con este micrositio sobre la inundación. Allí vemos también fotos de Gerardo del Oro, que fue testigo, para quienes siguen los juicios, en el juicio Garachico por la desaparición de su hermana. Ahí podemos ver en esa foto, por ejemplo, los 2 metros de agua, la marca 1,80 m por lo menos, de cómo se inundó. En algunos lugares llegó a 2 metros el agua, para aquellas personas que por ahí no conocieron lo que fue la inundación de La Plata, donde hubo como mínimo 89 muertes, pero bueno, todo se especula que fueron muchas más que no fueron contados por el Estado y la justicia, ¿no? Uh-huh. La verdad, tremendo laburo se mandaron, felicitaciones y no dejen de visitarlo. Es un laburo para que como movimiento, digamos, de medios autogestivos nos enorgullezcamos, porque tiene realmente un alto nivel de elaboración. Se nota que estuvieron laburando un montón de tiempo para llegar a este informe especial que tiene que ver con los 10 años de la inundación allí en la ciudad de La Plata. Yo contaba que también aquí en el espacio de la retaguardia ese 2 de abril sufrimos inundación. Sí, otra de las cosas destacables de esas semanas, meses post inundación fue la organización comunitaria, ¿no? Como los clubes sociales, los propios vecinos de los barrios, los centros culturales, todos generaron una red de solidaridad y de compartir lo que había, lo que llegaba, ya sea ropa, lavandina, colchones. Fue una organización por abajo, digamos, muy interesante. Sí, así es. Siempre en esas circunstancias aparece también lo bueno de la humanidad, ¿no? Bueno, ahí están ya Catinari y Francescangeli, a medias, como siempre. Tenemos mitad de cara. No me digan que esto es casualidad. Los apellidos también se han puesto... Están al revés, ¿no? A la izquierda de nuestros monitores Francescangeli y a la derecha, con una campera gris, Catinari. Ahí va. A Pellicer la tenemos hoy como no la habíamos visto en otra circunstancia, en su casa. No le conocíamos la casa a Pellicer.
y porque siempre estuvo de manera presencial. Recordamos que ella está libre, que era la secretaria de el juzgado de la jueza Norma Delia Pons, que lo que hizo fue apropiar a los niños de la familia Ramírez, cambiarles la identidad, dárselos en adopción a la pareja que estaba a cargo del hogar Casa de Belén, perteneciente a la Iglesia Católica y que sigue funcionando, y mantenerlos en esa situación durante 7 años. A Chávez lo hemos visto poco en este juicio. Buen día a todos. Buen día. Abrazo. Bueno, ya está el doctor Jarazo. Falta, al menos que encienda su cámara, el juez Basso. Y como siempre con el infaltable mate desde Suecia. Va, como siempre no, como desde que empezaron los alegatos. Desde Suecia vemos ahora a Alejandro Mariano Ramírez. Y está por allí Julio también. Pensar que esos casi primeros 8 años de vida, los chicos lo vivieron sin el papá, que estaba preso de la dictadura, y que después cuando salió se fue a Suecia. Un tiempo después pudo recuperarlos. Y a partir de allí emprender con todas las dificultades que nos podamos imaginar una nueva vida sin la mamá de los niños, sin su compañera. Me interesa, Fer, destacar también, como expresamos en la nota que sacamos durante la semana, el rol fundamental de Lucila Domínguez, ¿no? La hermana de Julio, quien cuando ya habían sucedido los operativos y no encontraban a los nenes, se vino desde Paraguay y luchó contra viento y marea para poder conocer lo que pasó, encontrarlos, poder avisarle a Julio y empezar esa lucha para que vuelvan a juntarse la familia junto con otro montón de personas, ¿no? que ayudaron y que formaron parte de esa cadena solidaria para poder reencontrar a Julio con Carlos, Mariana y María. Bueno, Lucila tuvo un papel fundamental durante aquellos primeros meses.
seguramente existirá un lugar, así como se construyeron las madres, luego las abuelas, luego los hijos, ahora los nietes, y quizás también las tías tengan un rol en todas esas historias gigantes que venimos escuchando en cada juicio, muy fundamentales. Estos dos hombres que argumentan en su defensa que el día de uno de los operativos estaban jugando al bowling, participando de una despedida de solteros. Veremos hasta dónde llega esa estrategia de defensa que seguramente elaborará hoy o expresará hoy, en realidad, la doctora Paula Arrigasi. Ella, quien tiene a cargo la defensa de estos dos imputados. Ya explicó Arrigasi que tiene al mínimo 2 horas, poco menos de 2 horas y media. Así que bueno, mientras más tarde en conformarse el tribunal, más tarde va a comenzar este alegato. Y bueno, esperemos sea pronto. A lo que es la impuntualidad tradicional en este juicio a nivel presencial en los tribunales federales, en la virtualidad parece que también sucede lo mismo. Sí, sí, no es algo de la presencialidad, evidentemente. Muy bien, doctora Desiato, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buen día. Recording in progress. Muy bien, buen día a todos y todas. Vamos a dar inicio Ahí entonces a la comenzamos. audiencia de debate oral y público. Seguida los señores Marc, Calabro, Ward, Chávez, Cantinari, Frances Cangeli, López y Pellicer. Le pregunto a la señora secretaria si se encuentran presentes todas las partes. Sí, señor presidente, se encuentra constituido el Tribunal Orgánico Criminal Federal número 1 de La Plata, integrado por los doctores José Antonio Michilini, quien preside, Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazo, ante la secretaria Mía Desiato. Se encuentra presente el doctor Juan Martín Nogueira y la doctora Ana Oberlin, en representación del Ministerio Público Fiscal, los doctores Pedro Grifo y Facundo Dadic, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la doctora Carla Victoria Ocampo Pilia, junto con sus representados Mariano Alejandro Ramírez, Carlos Alberto Ramírez y María Esther Ramírez y Julio Ramírez Domínguez, el doctor Gastón Ezequiel Barreiro, defensor público oficial de Norma Susana Pellicer, Armando Antonio Calabró, Jaime Lamón Smart, Juan Miguel Wall, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López, quienes se encuentran presentes. El doctor Barreiro hizo saber que López no tenía internet en su domicilio, por eso es que no se encuentra conectado. También se encuentra presente la doctora Paula Gisela Rigasi Huber, defensora particular de Roberto Guillermo Catineri y Héctor Raúl Francescangeli, conectados desde la unidad penitenciaria número 34. Finalmente se informa que por los mecanismos de contención de víctimas y testigos se encuentra la doctora Carmen Celis y se hace saber que este debate oral se transmite en vivo por las plataformas de la Comisión Provincial por la Memoria y la Retaguardia TV. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Barreiro, ¿nos escucha? Sí, sí, clarísimo. Buen día, ¿cómo le van? Muy bien.
Bien, tenemos un inconveniente con el señor López que está sin suministro eléctrico y de internet en la casa. Estábamos viendo si podíamos solucionarlo esta cuestión al respecto, pero sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que es un alegato de la colega de la defensa y teniendo en cuenta los medios telemáticos por los cuales queda registrada la audiencia, me comprometo no solamente a hacer llegar el archivo, sino también interiorizar al respecto de lo que celebre en el día de hoy a los efectos de dar mayor celeridad a la audiencia de debate. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en esta oportunidad le tocaba hacer su alegato defensista a la doctora Arrigasi en representación de los imputados Catinari y Francesca Angeli. Doctora, está en uso de la palabra. Bien. Buenos días, señores jueces, fiscalía, querellas y a los colegas de la defensa pública oficial. Voy a comenzar a compartir una pantalla en la que me voy a apoyar para realizar estos alegatos. Bien. Bien. Ahí se ve. Bien. Bueno, esta defensa comenzará a realizar sus alegatos procurando ser lo más breve, concisa y precisa posible. Bien, nos encontramos en un juicio donde se ventilan hechos que han sido calificados como de lesa humanidad. Todos los que estamos aquí ya conocemos las particularidades de este tipo de juicios y, en consecuencia, esta defensa no va a orientar los planteos respecto al tenor de los hechos aquí tratados, sino más bien respecto de las pruebas y la falta de responsabilidad que mis defendidos tienen en estos hechos, procurando así probar su inocencia. Entiendo importante iniciar estos alegatos recordando los albores de la causa que engloba la investigación de los sucesos que han sido divididos en dos hechos. Ahí. En el hecho 1 se identificaron como damnificados a Vicente Orrego Mesa de Ramírez, Florencia Rival y José Luis Alvarenga en un hecho que habría ocurrido el 15 de marzo de 1977. Y en el hecho 2 habrían sido damnificados Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y una persona que podría ser Andrés Estequete. Bien. Es así que en el año 2012 se comenzaron a investigar sucesos que se estimaron vinculados a la detención de Vicente Orrego Mesa, sin perjuicio de lo cual luego el expediente devino, entre otras cuestiones, en el juzgamiento del homicidio de la nombrada y de los restantes damnificados del hecho que referí como hecho 1. Bien. En el marco de esta investigación fue citado Horacio Rafart, que es el sobrino de Alvarenga, quien relató lo que sabía de los hechos y manifestó que por lo ocurrido en la finca de la calle Notari Santa Cruz existían 3 causas. La causa 14.021 del 85, la número 1902 del 85 y la 14.492 del 79. Respecto a esta última mencionada, refirió que tramitó en el juzgado penal número 3 de Lomas de Zamora, secretaría del doctor Marcelo Soucop, que su madre y su tía la habían visto, que el expediente era pequeño y que en este expediente constaban fotos de la causa en la que habría sucedido el homicidio. Dijo también que su primo, Sabino Emiliano Alvarenga, tenía copias de varias de estas actuaciones y que podría tener esta primera causa. Me refiero a la primera en cuanto al tiempo.
Bueno, cabe aclarar que hasta el día de hoy nada se supo de esta primera causa, 14.492 del 79, contando al día de hoy con escasas constancias al respecto que luego veremos por su interés. Bueno, luego de esto se agregó a la causa documentación relativa a los hechos que voy a detallar seguidamente señalándola en la pantalla que estoy compartiendo, limitándome a resaltar escasas cuestiones en respecto a esta documentación en la presente oportunidad. Bien, de la documentación agregada que se exhibe, surge un informe en el que el subcomisario Francisco González hace saber que le informó la comisaría de Almirante Brown I de Adrogué que en la fecha, siendo las 8 horas aproximadamente, fuerzas conjuntas sostuvieron un enfrentamiento armado con elementos subversivos de la organización Montoneros en la calle Noter y Santa Cruz del barrio San José, resultando abatidos 2 NN femeninos y un NN masculino, cuyos cadáveres fueron trasladados a la morgue judicial de Avellaneda. Y refiere personal interviniente ileso, secuestro de armas y efectos. Es decir, hace saber la Unidad Regional 2 de Lanús lo que informó la comisaría de Almirante Brown I Adrogué. Bien, acá a la izquierda se encuentra una nota de la que se desprende que el comisario San Félix, jefe de la delegación de Lanús, adjunta y eleva al señor director un informe que fue elaborado en esa delegación. Bien. A la derecha se puede observar una nota sin firma que se titula Asunto, enfrentamiento armado, fuerzas conjuntas y elementos subversivos. Jurisdicción Almirante Brown I. Aquí se observa una nota del comisario Juan Carlos de Irazú, comisario de la comisaría primera de Almirante Brown, al señor jefe del registro civil de Adrogué, de fecha 16 de marzo de 1977, con el objeto de denunciar, fallecimiento, el cual dice: llegó a conocimiento que en el día de ayer falleció, siendo las 8 horas, a raíz de enfrentamiento con fuerzas conjuntas en la vía pública, calles Notel y Santa Cruz, del barrio San José. Una subversiva brinda la descripción y solicita inhumación del mismo, enviando el certificado de defunción. Bien, se agregaron también a esta causa las partidas de defunción de las que se desprende abajo, intervenido por policía local. En esta ocurre lo mismo, intervenido por policía local. También fue agregado al expediente, a la causa, la lista del personal de la comisaría de Almirante Brown que prestaba funciones en el año 1977. Aquí está la continuación de la lista del personal de la comisaría. Y luego se agregan también al expediente algunas declaraciones testimoniales, como la que se ve acá, que es la declaración testimonial de Raúl Oscar Vitase, prestada el 28 de junio de 1983. En esta declaración, Oscar Vitase refiere que fue testigo del tiroteo, pudiendo llegar a oír el deponente en varias oportunidades la palabra teniente. Luego de ello, ratifica su declaración anterior el 2 de abril de 1984. También es agregada la declaración testimonial de Angélica Isabel Cuello de Lucero, que prestó declaración testimonial el 28 de junio de 1983, quien manifiesta que
La deponente en el año 1976 y en el mes de diciembre alquila una casa situada en la calle Noteri Santa Cruz, propiedad de su hermano Juan Luis Puello, que la persona que alquilara se trata de Vicenta Orrego de Mesa, para luego decir que se presentó la declarante en la comisaría de Adrogué y fue derivada al regimiento de La Tablada, atendida por un alto grado militar, y que la casa le fue entregada por los militares. Bien, en el marco de esta investigación, fue citado a declarar en esta causa Nogueira, quien manifiesta que vio que del procedimiento participaron 2 suboficiales de la policía bonaerense, que en aquel entonces revestían funciones en la comisaría de Adrogué, que los conocía porque eran del barrio. Dice que estaban uniformados y que daban indicaciones a los vecinos, impidiendo el paso de los mismos a los sectores en los que se desarrolló el evento. Refiere que se trata de Zárate y de otro apellido Cabrera. Refiere que cuando finalizó el procedimiento, uno de los efectivos que estaba en el lugar consultó con quien evidenciaba estar a cargo, al que se dirigió como mayor. Respecto a este sujeto, dice que lo recuerda dando órdenes, gritando en forma autoritaria, puteando a los efectivos. Recuerda que incluso una andanada de insultos que profirió a una persona que se le había caído un maletín que tenía granadas. Y que a Andrés lo vio munido de un fusil automático liviano, disparando. Al lado de Andrés iba uno que era enorme, que vestía una camisa militar desgastada. Andrés, por lo que se sabe, trabaja en la brigada 12 de octubre de Avellaneda, donde era suboficial. En el marco de estas mismas actuaciones, en el marco de esta causa, se citó a declarar a Medina, quien dice que uno de los que disparaban contra la casa era Andrés, un sujeto conocido, y que al lado de Andrés había, por las formas, militares. Con un estudio evidentemente esforzado de las testimoniales a las que aludí, se sostuvo como una hipótesis inicial que el hecho identificado como hecho 1 había participado un policía de apellido Andrés. Luego de ampliar la investigación en relación a esta persona, dado que las imprecisiones de los propios testigos que identificaban a Andrés en el lugar no llegaban a determinar en qué dependencia cumplía funciones al momento de los hechos, en definitiva se llegó a establecer que para ese entonces Andrés cumplía funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús, y al compulsar su legajo se observó una felicitación de fecha 18 de julio de 1977. La misma rezaba textualmente, a ver si lo tengo ahí. La jefatura lo felicita por haber protagonizado un acto de servicio en circunstancias de detectar la comisión referida, una finca ocupada por elementos marginados de la sociedad, se procede a rodearla. Al advertir la presencia policial, los malhechores comienzan a disparar sus armas, lo que origina un violento tiroteo que culmina con la muerte de 3 de ellos. Resultado herido el cabo Pablo Báez. En el mencionado lugar, las fuerzas del orden hallaron gran cantidad de armamentos explosivos, municiones y material quirúrgico usado por los malvivientes.
Con llamativa audacia, la Fiscalía, que en ese entonces intervenía, vinculó esta felicitación al aquí identificado como hecho 1, pese a que en el mismo supuestamente no habría sido herido ningún personal policial, y pese a mediar entre el hecho y la felicitación en cuestión 4 meses aproximadamente. No obstante ello, se solicitaron los legajos de todas las personas que figuraban en la felicitación en cuestión y se los imputó por su participación en el ya aludido hecho como hecho 1, que aquí identificamos como hecho 1, solicitando su indagatoria. A raíz del pedido de indagatoria efectuado por la Fiscalía, el juez instructor en su momento efectuó un estudio un poco más detallado de la totalidad de esas actuaciones y concluyó que la famosa felicitación que daría sustento refiere en gran parte a los pedidos de declaración indagatoria, podría no guardar relación con el hecho identificado aquí como hecho 1, sino que podría corresponder a otro hecho. Sin perjuicio de que se desconocen los motivos que llevaron al juez de primera instancia a sostener la divergencia entre la felicitación y el hecho que se imputaba, no puede más que sostener, estimar esta defensa que ocurrió lo obvio. Esto es que toda vez que en el aquí identificado como hecho 1, ningún policía habría resultado herido, tal como daba cuenta la felicitación, no podía más que concluirse que la felicitación podía no corresponder a ese evento en cuestión. Ante ello, sugirió al Ministerio Público Fiscal compulsar la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso Nacional. A su turno, del resultado de esta compulsa de los diarios de la época, surgió una noticia que relataba un hecho que, a criterio de la acusación, bien podía condecirse con la felicitación con la que ya contaba. Aquí he de notar lo siguiente. Esto es que el intento de la Fiscalía de primera instancia para vincular la prueba con el hecho que no le correspondía no resulta un acto aislado en estas actuaciones, sino que desde un principio la investigación y todo el desarrollo de las actuaciones fueron encaminadas a hallar culpables de hechos que incluso en ese momento se desconocían. Así como en el famoso cuento de Cenicienta, el príncipe procedía a probar un zapatito a cada una de las mujeres que se cruzaba con el fin de desposarse, con quien calzara el mismo número del zapatito, el Ministerio Público Fiscal evidentemente utilizó la felicitación, su zapatito, hasta dar con al menos un evento al que pudiera caberle, para poder avanzar ante este. En consecuencia, y sin más, la felicitación que ante el hecho 1 no resultaba factible esgrimir como prueba, resultó el puntapié para abrir una investigación por el aquí identificado como hecho 2, prosiguiéndose con las actuaciones. Pero la aventura fiscal no cesó ahí, ya que no solo se ubicó un nuevo hecho para esa felicitación que había quedado en solitaria, sino que, como era de esperarse, se emparejó con una anterior felicitación que estaba en el legajo de Andrés, con el aquí identificado como hecho 1. Aquí tenemos la felicitación que ahora se le adjudica al hecho 1. Va de suyo que esta nueva felicitación apuntada, que era anterior en el legajo, solo tenía en común con el hecho, aquí investigado como hecho 1, el supuesto deceso de 3 personas. Las evidentes diferencias que surgen entre los términos de la felicitación y la hipótesis que, respecto de lo sucedido en el hecho 1,
ha planteado aquí la acusación resultan sumamente evidentes y no puede más que concluirse que se continúa con el intento de vincular a la fuerza lo escrito a un hecho ya elegido de antemano. Esta es la felicitación, como decía, la hora elegida para el hecho 1. Bueno, aquí tenemos la felicitación, que dice: la jefatura lo felicita por haber protagonizado un acto destacado del servicio, teniéndose conocimiento que en una finca se reunían varias personas en actitud sospechosa. Se comisiona al personal mencionado a los fines de proceder a su identificación. Llegados al lugar y ante la presencia policial, estos tratan de huir cubriendo la retirada con disparos de armas de fuego. Repelida la agresión, son abatidos 3 de los delincuentes. Bien. De la documentación agregada a esta causa, ya antes exhibida, y de la descripción de los hechos que contienen, las cuales ya doy por reproducidas, a esta altura no puede sostenerse de ninguna forma que se refiera dicha felicitación a esos hechos, como así tampoco la intervención en los hechos de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Asimismo, debo resaltar que dichas felicitaciones nunca fueron notificadas a Catinari y Francesca Angeli, no pudiendo conocerlas de otra forma más que a través de la notificación, dado que los legajos de personal policial eran reservados. Esta es una cuestión en la que me voy a explayar más adelante y ahí desarrollaré la cuestión en sí. Ahora bien, de las declaraciones y durante este debate se ha afirmado que en el hecho 1 participó personal militar. Incluso es el propio Carlos Ramírez quien refiere haber visto hombres con cascos y ametralladoras. Elementos estos que claramente no son utilizados por personal policial. A mayor abundamiento también, los testigos refieren haber visto bazucas, jeeps, personas verdes con uniforme militar, personas con uniforme militar verde, y escucharon también que entre estos se llamaban con rangos militares, como por ejemplo tenientes, que claramente este es un cargo que no existe en las fuerzas policiales. Bien, de las declaraciones testimoniales surge que el único personal policial que abrió fuego fue el ya aludido Andrés. Mientras que también ubican a otros 2 policías, ninguno de ellos mis defendidos, únicamente vallando la zona. Y acá corresponde aclarar lo siguiente. El sitio en que habría ocurrido el hecho correspondía jurisdiccionalmente a la comisaría de Almirante Brown I. Por eso surge la intervención de la policía local. Y por otro lado, respecto de los otros policías, eran vecinos del lugar o, cuanto mínimo, frecuentaban la zona. De algunas constancias del expediente van a surgir las cosas que voy a referir en este aspecto. En el caso de ella, a esta altura, el afamado Andrés, quien según surge de esta causa mantenía una relación sentimental con una vecina del lugar, puede traslucirse el temperamento también de este Andrés, o bien ciertas conductas llamativas, en tanto Cristina Zahari, por ejemplo, tía materna del hijo de este Andrés, que también cumple funciones como personal policial, refirió que Andrés era subinspector, cuando en realidad se desempeñaba como cabo. Este detalle no resulta menor, ya que el grado de subinspector
corresponde al escalafón de oficiales de la policía, mientras que el de cabo al de suboficiales. Por lo cual, Andrés nunca podría haber accedido al cargo de subinspector, lo que evidencia ciertas pretensiones de sobresalir en esta posición que realmente tenía. Luego es que, quizás ostentando el denominado estado policial, no puede descartarse de plano que, encontrándose circunstancialmente en el sitio en el que se domiciliaba su pareja, que frecuentaba, y por el que ya dijimos que era conocido en el lugar, al notar un procedimiento militar, intentara participar de él, máxime teniendo en cuenta que el despliegue de las fuerzas del ejército al que aluden los testigos podría llegar a sostener que no tenía tampoco ningún tipo de riesgo. Mal podría pensarse que existiendo bazucas, ametralladoras y personas con equipamiento militar, se indicara a un policía que tomara la primera posición en la agresión. Ahora bien, debo reiterar que los testigos no aluden a agresiones conjuntas de militares y policías, sino a militares y un policía, Andrés. Y aquí debemos recordar que se lo identifica en varias declaraciones rodeado de militares. A estas alturas, siendo jurisdicción de una comisaría ajena y siendo Andrés conocido, bien podría pensarse que su intención fue participar de un procedimiento sobre seguro para así poder obtener algún tipo de ventaja ante ello. Así, y tal como lo señalara oportunamente el juez de primera instancia, la circunstancia de contar con una felicitación que aluda a eventos que podrían resultar similares a los hechos investigados, no implica per se coincidencia. Porque bien pudo participar Andrés del procedimiento por simplemente encontrarse ahí y no haber recibido felicitación alguna por eso. Es por eso que, en síntesis de lo dicho, queda claro que la felicitación que resulta base de la imputación no se ajusta a los hechos investigados, tal como relatan los mismos testigos. Y por otro lado, que la felicitación no se condice con la documentación relacionada a estos hechos y que ha sido agregada a este expediente. Bien. Ahora, ¿qué ocurrió en esas fechas? Del descargo realizado por mis defendidos se desprende que el 7 de marzo son notificados de su traslado a la Brigada de Investigaciones de Lanús y que la posición en el puesto debía efectivizarse dentro de las 48 horas. El 9 de marzo se presentan en la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde se les asigna servicio en la oficina de judiciales, comenzando a prestar este servicio el 13 de marzo con una modalidad de 24 horas de servicio por 48 horas de franco. El 11 de marzo asiste Héctor Francesc Angeli a la cena fiesta de matrimonio de su amigo Daniel Camarón. El 12 de marzo, Héctor Francesc Angeli se compromete matrimonialmente con Mirta Fernández, quien sigue siendo al día de hoy su esposa. El 13 de marzo, Catinari y Francesc Angeli ingresan al servicio de la Brigada de Investigaciones de Lanús a las 20 horas, cumpliendo funciones en la oficina de judiciales. El 14 de marzo egresan del servicio en la Brigada de Investigaciones de Lanús a las 20 horas y comienzan su franco. Cerca de la medianoche del 14 de marzo se reúnen con Alberto Natalini, Hugo Galletano y Gustavo Bunin, entre otros, en el Bowling Strike,
que quedaba en Avenida Gaona, una cuadra y media de Avenida General Paz en Ciudadela. Y permanecen ahí hasta el amanecer del 15 de marzo. El 16 de marzo, Catinari y Francesca Angeli, a las 20 horas, ingresan nuevamente a prestar servicio en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Ahora bien, corresponde analizar el descargo que realizaron mis defendidos ante esta imputación, ya que no solo esta imputación es endeble y claramente no debería revestir entidad suficiente como para generar la certeza de culpabilidad en los juzgadores, sino que Roberto Catinari y Héctor Francescangeli han prestado declaración negando su participación en evento ilícito alguno, no contándose con elemento probatorio alguno que desacredite sus dichos. Es así que mis defendidos no participaron de ninguna forma en este hecho o en ningún otro hecho ilícito. Nadie los identificó en el lugar. Nadie indicó de qué forma participaron, lo que a su vez se traslada en una deficiente descripción de la imputación. Y sobre todo, ellos dieron una versión de dónde estuvieron en el momento de los hechos. Como sostuvieron luego de haber esta defensa estudiado las constancias del expediente, de haber recabado la información pertinente, en esto es importante que se note que fueron detenidos e intimados en los términos del 294 del Código Procesal Penal, sin notificación previa alguna por los hechos que supuestamente habían ocurrido 40 años antes de su detención. Bien. Ellos declararon que estuvieron en una reunión desde la noche del 14 de marzo de 1977 hasta el amanecer del 15 de marzo, junto con Natalini, Cayetano y Bunin, entre otros, en este bowling strike que se encontraba en Ciudadela. Esto está corroborado en sede judicial por los testimonios de Hugo Ernesto Cayetano y Gustavo Bunin, quienes manifestaron que estuvieron con Catinari y Francescangeli en ese lugar, mientras que ocurrían los hechos aquí juzgados, en el bowling de Ciudadela durante ese periodo de tiempo. Debo reiterar que las versiones introducidas por mis asistidos fueron avaladas a través de testimonios y más allá de las suspicacias que intenta introducir la parte acusadora, no han sido controvertidas por prueba de cargo con peso suficiente para derribar la presunción de inocencia de la que todo justiciable goza. Por eso es acá de interés señalar que todas las probanzas en este sentido que se fueron realizando, en especial los testimonios de Cayetano y Bunin, fueron brindados ante la Fiscalía y dirigidas las audiencias por el Ministerio Público Fiscal, quien en su momento realizó preguntas, repreguntas de manera exhaustiva, y evidentemente en ningún momento dudó de la credibilidad de los testigos y de la veracidad de sus dichos, ya que no formuló en ningún momento impugnación ni objeción a ninguna de todas las afirmaciones por estos vertidas. Así también sucedió lo propio con los testigos referidos Bunin y Cayetano, quienes también declararon en este debate sin que ni siquiera se generaran preguntas de ninguna de las partes. Lo que sin duda no se puede dejar de observar y que a criterio de esta defensa acredita la participación, acredita la falta de participación de mis defendidos en estos hechos que se están investigando en este juicio. Bien. Aquí tenemos las declaraciones que han brindado. Bueno, esta defensa va a ingresar a tratar
los eventos que aquí se han identificado como hecho 2, que habrían ocurrido en Camino de Cintura y Ascasubi el 16 de marzo de 1977 en horas del mediodía. Para eso voy a comenzar con la documentación agregada respecto a este hecho que se exhibe y voy a comenzar a analizar, procediendo a resaltar ciertas cuestiones al respecto. Bien. Acá se ve documentación agregada. A la izquierda se ve una nota que dice: Lavallol. El día 16 de marzo, aproximadamente a las 12 horas, personal de esta policía detectó una vivienda en Camino de Cintura y Ascasubi en la que se hallarían elementos subversivos. Al tratar de copar la misma, son agredidos desde el interior por sus ocupantes con granadas, lo que provocó la destrucción de la finca. Y, posteriormente, entre los escombros fueron hallados 2 cuerpos de sexo masculino y uno de sexo femenino. Resultó con lesiones de carácter leve, el cabo Mario Báez, que fue trasladado al Hospital Churruca. Esto no tiene firma ni indicación respecto de quién lo relata. Bien, a la derecha se observa un parte urgente, número 180, en donde un oficial de la Unidad Regional de Lanús informa que personal de Cor Malvinas, en Camino de Cintura y Ascasubi, de la localidad de Lavallol, detectan una vivienda en la que se hallarían elementos subversivos y que al tratar de copar la misma son agredidos desde el interior por sus ocupantes con granadas y que posteriormente fueron hallados 3 cuerpos. Asimismo, también informan que resultó con lesiones de carácter leve el cabo Mario Báez, que fue trasladado al Hospital Churruca. Es decir, la Brigada de Investigaciones de Lanús informa lo que le comunicaron de Cor Malvinas. Bien, a la izquierda se observa que transmite el oficial subinspector Ferreira de la delegación Lanús que el 16 de corriente a las 12 horas, personal de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, apoyado por personal de distintas seccionales, detectan domicilio donde se encontrarían elementos subversivos ubicados en la localidad de Lavallol, jurisdicción Lomas Tercera. Y más adelante refieren que entre las fuerzas de seguridad resultó herido el cabo Mario Báez de la provincia de Buenos Aires. Bien, aquí observamos un memorando número 140 para información del director de DIPBA de La Plata, producido por San Félix, comisario de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en donde refiere que adjunta y eleva al señor director un informe elaborado en esta delegación. Ahí pasé. Bien. También se acompaña el extracto del diario que dio origen a esta investigación de este segundo hecho. Bueno, a la izquierda amplían un parte anterior refiriendo que los fallecidos podrían ser los progenitores de Berger y que pertenecían a montoneros. Asimismo, se debe indicar que en este documento, al igual que en tantos otros que estamos viendo, no tiene firma. Bien, a la derecha se lee una nota que dice Temperley y refiere que acompaña al anexo 1 panfleto refrendado por montoneros que habría sido hallado en la vía pública. Nuevamente, sin firma alguna.
También se acompañaron las actas de defunción en donde se indica que intervino la policía y que se deja constancia que por nota el subcomisario de Lavallol realiza la descripción de los cuerpos. Bueno, en esta acta se consigna exactamente lo mismo que en las anteriores. Y se agregaron también, enviado por la Dirección Municipal de Cementerios de Lomas de Zamora, los datos de las actas con lo mismo referido anteriormente. Bien. Acá vemos el legajo personal de Ramón Carrizo y la felicitación que antes se había adjudicado al hecho 1. Ahora bien, nuevamente se observa el diáfano intento de colocar una felicitación con la que se cuenta de antemano, con cualquier hecho que mínimamente pudiese tener algo en común, por el punto que sea, en este caso, el apellido Báez. Bueno, en efecto, la felicitación que se le hace ya a nuestro célebre Andrés se corresponde a un evento en el que habría sido herido Pablo Báez, lo que, como era de esperar, no se condice con todas las constancias referidas por estos hechos, que fuera acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos, que identifica como herido del procedimiento a Mario Báez. Bueno, ante esta divergencia se alude a un mero error en la consignación del nombre de Báez, lo que podría haber sido tomado sin objeciones por esta parte, de no haberse establecido que de las listas del personal surge la existencia del cabo Mario Báez, quien era personal policial y ostentaba, como no podía ser de otra manera, el grado de cabo. Bien. Del legajo de Pablo Báez se observa las actuaciones del sumario que obran en este legajo de Pablo. Surge que sí fue herido, pero esas heridas tenían el carácter de grave, lo que surge incluso mismo de la carátula del sumario que aquí vemos. Bueno, como decía, surge que tenía lesiones graves y no leves, como refieren los informes respecto de las heridas de Mario Báez. Surge también que fue trasladado inmediatamente a la clínica Modelo de Lanús, donde fue curado y se le extrajeron radiografías para luego indicarle un tratamiento a seguir. Debiendo resaltar que Mario Báez fue trasladado al Hospital Churruca por sus lesiones. En este mismo sumario de Pablo Báez, refieren que a los 15, 20 días se presentó en la subdependencia Puesto Malvinas, donde prestaba servicios. Recordemos acá que de la documentación antes analizada se menciona Cor Malvinas, es decir, la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Bueno, así las cosas, y ante la existencia de Mario Báez y la mención que específicamente a él alude en varias partes. Se solicitó su legajo, a esto tendré que responder en forma negativa. Bien, ¿se cotejó de otra forma que había sido herido en el año 1977? A esto también voy a responder de forma negativa. ¿Se intentó establecer si había recibido alguna felicitación? Nuevamente la respuesta es no. En prieta síntesis, ¿se intentó de algún modo examinar una hipótesis distinta a la acusadora que podría dar alguna explicación a lo sucedido?
claramente no. Y esto es porque eso hubiera implicado que el zapatito con el que cuenta la acusación se quedara sin personas a quien pudiera caberles. Se ciñe acá esta defensa a su labor, intentando hasta el hartazgo demostrar que en este proceso kafkiano, en el que mis pupilos procesales llevan años detenidos, no se cuenta con prueba suficiente para avanzar contra ellos. Pero no puedo más que destacar que las fallas aludidas no solo podrían llevar a la condena de inocentes, sino al absurdo de impunidad de los verdaderos culpables. Incluso es de notar que el legajo de Pablo Báez no indica el lugar de los hechos, ni detalles de las circunstancias en que fue herido, ni mayores detalles de lo ocurrido que puedan llegar a aseverar que esa felicitación se corresponde al segundo hecho investigado. Reitero que del mismo legajo incluso surge que Pablo Báez prestaba funciones en la subdependencia Cor de Malvinas, Quilmes, y no en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Así, al valorar que la querella y la fiscalía no pueden con las propias actuaciones individualizar acabadamente cuál de los dos Báez resultó herido, cuesta creer que tengan certeza de quién participó en los hechos investigados. Bien. Dado que nos encontramos en el legajo de Báez, me gustaría que observen que la calificación correspondiente a este periodo de 1977, en especial al periodo en el que tuvo esa felicitación, no se consigna que posea felicitaciones, que no es un detalle menor. Y luego me explayaré respecto a este tema una vez que hable de los legajos y demás. Bueno, ahora bien, ¿qué pasó en estas fechas? Acá lo vamos a indicar al igual que anteriormente. Del descargo realizado por mis defendidos se desprende lo que referí en parte anteriormente, debiendo solo resaltar para no ser repetitiva que cerca de la medianoche del 14 de marzo se reúnen con Natalini, Cayetano y Bunin, entre otros en el Bowling Strike en Ciudadela, permaneciendo allí hasta el amanecer del 15 de marzo. Que el 16 de marzo Catinari se reúne con Santagata entre las 10:45 y las 12 del mediodía, y aproximadamente a las 13 Catinari y Francescangeli se reúnen a almorzar con Natalini, Cayetano y Bunin, entre otros, en una parrilla que se encontraba en Avenida General Paz y Gaona, Ciudadela, hasta aproximadamente a las 15 o 15:30 horas. Y a las 20 ingresan nuevamente a prestar servicio en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Como dije también anteriormente, corresponde ahora analizar el descargo que hicieron mis defendidos ante esta imputación, que están corroborados en sede judicial con los testimonios de Hugo Ernesto Cayetano, José María Santagata y Horacio Bunin, Gustavo Horacio Bunin, quienes manifestaron que estuvieron con Catinari y Francescangeli mientras que ocurrían los hechos aquí juzgados, y se reitera que estos testimonios no han sido controvertidos por prueba de cargo suficiente para derribar la presunción de inocencia de la que mis defendidos gozan. Y debo resaltar nuevamente que todas las probanzas que en este sentido se realizaron, en especial los testimonios de Cayetano, Bunin y Santagata, fueron brindados ante la Fiscalía, dirigidas las audiencias por el Ministerio Público Fiscal,
quien realizó preguntas y repreguntó de manera exhaustiva, y evidentemente en ningún momento dudó de la credibilidad de los testigos y la veracidad de sus dichos, ya que en ningún momento formuló objeción ni impugnación alguna a todas las afirmaciones que ellos vertieron. Lo mismo sucedió aquí con los testigos Uni y Cayetano, quienes prestaron declaración en este debate, sin que ni siquiera alguna de las partes le generara preguntas. Por lo que entiendo que queda acreditado que no se encontraban en el lugar de los hechos acá investigados. Bien. Bueno, mostré en algunas partes de estos alegatos partes de los legajos de personal policial de la Policía de Buenos Aires. Por esa razón y para entender mejor todo lo relativo a los legajos, es importante mencionar que se encontraban vigentes al año 1977 el decreto 1902 de 1974, que es la reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de Provincia de Buenos Aires. Este decreto, en su artículo 269, establece que cada miembro de la repartición tendrá un legajo personal con todos los documentos y antecedentes necesarios para registrar debidamente todos los aspectos de su carrera. Y también refiere que él mismo tendrá carácter de reservado. Asimismo, este decreto, en su anexo 2, capítulo 7, artículo 87, en especial es el capítulo de calificaciones de suboficiales, refiere que a los efectos del cumplimiento de su cometido, la jefatura de policía ordenará que las juntas tengan a su disposición. Y aquí vamos al inciso 5. Legajos del personal que debe ser considerado con todos los informes de calificaciones y demás antecedentes del agente durante su carrera en la policía. Y que se destacarán los premios o recomendaciones que hubiera reunido en el desempeño de sus funciones. Bien. Con lo antes dicho, de la compulsa de algunos legajos que forman parte de la causa, surge que, por ejemplo, en el legajo del famoso Andrés Jorge, en su hoja de calificación de dicho año, 1977, no se consigna que tenga felicitaciones en ese año, firmando la notificación de dicha calificación. Por ejemplo, acá vemos otro, que es el legajo de Calabró, que también debería tener la felicitación, y habría sido felicitado. Se consigna en la hoja de calificación que no posee felicitación del año 1977. Ahí se puede ver que se notifica de la calificación firmando en consecuencia. Bien. El legajo de Ríos refiere específicamente que no se ha hecho acreedor de felicitaciones en el periodo 1977, firmando también en carácter de notificación. Esto, cuanto mínimo, genera a esta defensa una pregunta, y es la siguiente. ¿Se notificaría a alguien de una calificación que no refleja el tener felicitaciones cuando sí las hay? ¿Se
se notificaría aún sabiendo que, como vimos, es algo que es tenido en cuenta por la Junta de Calificaciones y Evaluación como para ascender? Yo creería que no. Pero bueno, es algo que quizás lo expreso desde mi sentido común. Bien. Todo esto nos lleva a las felicitaciones. ¿Cómo se notificaban las felicitaciones dado que los legajos eran reservados? Bien, se confeccionaba la felicitación, como vemos aquí, y se notificaban así, consignando la felicitación, firmando el felicitado y agregándose esta al legajo del felicitado. De esta forma, como se ve acá. Bien. La felicitación, como esta que estamos viendo acá, se agregaba al legajo y se publicaba en la orden del día, situación que sin duda no se replicó en las felicitaciones que se adjudican a los hechos investigados. Por ejemplo, acá podemos ver que en la misma felicitación se ordena notificar al personal interviniente. ¿Y cómo se notifica? Firmando. De esta forma, nuevamente. Bien. Luego de que creo que ya ha quedado claro de qué forma se notifican las felicitaciones, debo mencionar específicamente que Francesca Angeli se ha cansado hasta el hartazgo de remarcar las irregularidades de su legajo, en referencia a las felicitaciones y los premios allí consignados, como también lo ha hecho Catinari. Pero esto cobra relevancia en la difícil tarea de demostrar cosas que no pasaron. A lograr, por ejemplo, en su legajo, esta constancia de fecha 22 del 12 de 1976, que indica: Día de la Policía se hizo acreedor al premio Medalla Herido en Servicio, orden del día, sin haber sido jamás herido en acto de servicio. No obra sumario alguno en su legajo, por ningún tipo de hecho ni lesión en ese año ni años cercanos. Tampoco existe una justificación por un hecho que pueda existir y se lo pueda vincular a algún tipo de herido en acto de servicio. Sin dejar de lado también resaltando que recibir dicha medalla el Día de la Policía requiere además un mayor mérito, por así decirlo. Bueno, en pos de buscar acreditar estos dichos y mostrar las falsedades que existen en los legajos, y en especial respecto de esta felicitación, que entiende que podría llegar a acreditarse la falsedad, intentando por todos los medios demostrar que no ocurrió algo. Se solicitó una pericia médica sobre el cuerpo de Héctor Francesca Angeli, que fue llevada a cabo por el cuerpo médico forense, y que arrojó que no posee lesión alguna que date de esa fecha ni próxima a ella. Todo lo dicho no me deja más dudas. Está claro que es dudosa la veracidad de los legajos en cuanto a las faltas de notificaciones, la inexistencia de documentación que acredite el conocimiento de muchas felicitaciones, como en los hechos que nos traen este juicio, como las felicitaciones que se adjudican a estos hechos. Y como también surge de la compulsa, por ejemplo, del mismo legajo de Francesca Angeli, que no existe una instrucción de un sumario por heridas. Ya vimos que en el caso del legajo de Pablo Báez,
existió un sumario al respecto. En el legajo de Francesca Angeli, no. Y eso simplemente porque no fue herido en acto de servicio y nunca se le notificó de esta situación, ni se formó un legajo o un sumario en el que él podría haber opuesto una excepción o haber realizado alguna manifestación al respecto. Bien. Para ir finalizando, me gustaría hacer algunas consideraciones respecto de las peticiones realizadas por los acusadores en sus alegatos. Bien. Con respecto a la petición realizada por una de las querellas de considerar la posibilidad de que se haya configurado una desaparición forzada de personas, simplemente me remitiré al artículo 7.2i del Estatuto de Roma, descartando desde ya y con su simple lectura que quepa ese delito en estos hechos. Respecto de la calificación de genocidio solicitada por los acusadores, debo resaltar que en este caso se evidencia una ausencia de prueba del elemento subjetivo del tipo que integra estas figuras delictivas y que pueden tomarse del Estatuto de Roma y también de la ley interna 26.200 que lo implementa. Como lo es, por ejemplo, el artículo 6, inciso A, y el 7, inciso 1A. Careciendo esta acusación de prueba alguna, reitero, en relación al dolo requerido por estos delitos, sin contar con testigos, ni documentos, ni prueba alguna que acredite fehacientemente su participación o un conocimiento previo o voluntad de cometer un delito de lesa humanidad. Es por eso que considero que no corresponde dicha imputación. Bueno, ahora sí. Señores jueces, luego de todo lo dicho en estos alegatos, tengo que remarcar que, a mi criterio, corresponde disponer la absolución de mis defendidos, Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francesca Angeli, en tanto se tiene por probado que no participaron en los eventos investigados. No obstante esto, quisiera cerrar mi alegato con algunas preguntas que podrían entenderse como retóricas, pero me interesa dejárselas al tribunal. Esto es a saber, luego de las irregularidades que fueron puestas de manifiesto y las falencias en la acusación, ¿puede asegurarse, sin duda alguna, que mis defendidos han participado en un hecho ilícito? ¿Verdaderamente las constancias de este expediente resultan suficientes para derribar el estado de inocencia del que todo justiciable goza? ¿No existe la posibilidad de que se condene a un inocente? A modo de respuesta, sostengo una vez más que incluso en el peor supuesto, no puede no haber una duda y no puede asegurarse con certeza irrefutable que mis asistidos hayan cometido ilícito alguno. Bueno, doy por finalizado mis alegatos. Les agradezco. No sé si ahí dejé de compartir. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Damos por concluido su alegato defensista respecto de sus asistidos, Cantinari y Francesca Angeli. Vamos entonces a disponer un corte intermedio para el día 13 de abril a las 11:30 horas para continuar con los respectivos alegatos defensistas
y en esa oportunidad será la defensa oficial quien continuará esta línea de locución. Disponemos el corte intermedio entonces, hasta el día 13. Les agradezco a los que están conectados desde el exterior y a todas las partes. Eso es todo, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Recording stopped. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Rama, final del corto alegato de la defensora privada, defensora particular Paula Arrigasi, que defendió o intentó defender a Francesca Angeli y Catinari, los dos únicos imputados de este juicio que están en cárcel común, ¿no? Allí en la unidad 34 de Campo de Mayo. Así es, estaban acompañados hasta que falleció de Checolats, como privados de libertad, ahora quedaron ellos dos, Catinari y Francesca Angeli, y bueno, Arrigasi, su defensora privada, entonces se detuvo particularmente en lo que tiene que ver con las felicitaciones que recibieron varios de los integrantes de estos grupos de tareas, policías, militares, respecto a los operativos acontecidos. Como hablábamos, no negó las felicitaciones. Sin embargo, bueno, se detuvo en expresar que no está aprobada la participación de estas dos personas, estos dos ex policías, en los eventos, sino que se vinculó sobre todo a que estaban supuestamente en este bowling, ¿no? En una despedida de solteros. Sí, la estrategia se veía venir porque fue expresada en las testimoniales. Durante las testimoniales la defensa convocó a dos personas que vinieron a decir que estaban esa noche en el bowling de la localidad de Ciudadela, en el Bowling Strike. Y la verdad es que lo que aparece allí es que la defensora dice que estaban esa noche en ese lugar y que la prueba, que nadie los nombra, digamos, que los testigos visuales no pueden dar cuenta específicamente de ninguna descripción que fuera en torno de Francesca Angeli o Catinari, y también lo que plantea es que esa felicitación que está en el legajo de ambos por haber participado del operativo puede ser un error. La verdad parece difícil que sea un error. Ojo, no estamos contemplando que la felicitación pueda haber sido por hacer un strike en el primer tiro, y haber volteado los 10 palotes en un solo tiro. Quizás venga por ahí y no lo aclararon, se olvidaron de aclararlo, y eso está perjudicando a Francesca Angeli y Catinari. No, fuera de cualquier tipo de broma, no parece posible pensar en que se pueden equivocar en semejante cosa, ¿no? Y que en todo caso hay un error en el legajo y recién salta ahora porque hay un juicio, digamos, ¿no? Que no se haya corregido antes. Intentando imaginar el funcionamiento de las fuerzas conjuntas en ese momento, así como acá en La Plata, el operativo sobre calle 30 con más de 200 militares y policías, fue algo que no solamente llama la atención y es impresionante pensarlo para quienes fueron víctimas y para quienes acompañamos a las víctimas, sino que del otro lado también hay una preparación, hay una organización militar y policial certera, planificada, con exactitud, con certeza. Por ende, es como decís que es difícil una equivocación de que le den a cualquiera el reconocimiento con un tipo de operativo que no es un operativo más en lo que fueron esos años. Fueron operativos realmente importantes, porque hubo cortes de calle de varias manzanas previas, como estuvimos viendo, la participación de muchos policías y militares, la explosión, el detonamiento de las casas, ya sea de Calle Notter como de Ascazú, y el detonamiento con granada, con bazooka. Son operativos muy particulares, que no es que hubo un montonazo de ese tipo una gran cantidad de ese tipo de operativos. Son particulares donde se va directamente a barrer con esas personas, a fusilarlas y a explotar la casa
y no a secuestrarlas y torturarlas como en la generalidad. Claro. Y recordemos que en los testimonios que se vieron en el juicio y en la visita ocular también citó el de Nogueira. Nogueira fue una de las personas que nos guió en la visita ocular, que guió a los jueces y al resto de las partes. No estaban las defensas allí, no estaba Arrigasi, no estaba, creo que tampoco estaba Barreiro. Lo que pudimos ver es que él decía, ratificaba lo desmedido del ataque y que fueron a matarlos, que si hubieran querido atraparlos hubieran podido hacerlo fácilmente, y además los testimonios dan cuenta, y por eso también Vicenta sale con los niños. No, es imposible pensar que sale con los niños en el medio de un enfrentamiento, sale con los niños a rendirse para intentar salvarles sus vidas, y lo que recibe es un balazo que termina con su vida como respuesta, ¿no? Eso estuvo lejos de ser un enfrentamiento o un tiroteo como lo intentaron mostrar en esa felicitación también, ¿no? Donde dice que hubo resistencia armada por parte de los 3 integrantes de esa casa que fueron asesinados. Así es. Y por lo pronto la próxima audiencia va a ser dentro de 15 días nuevamente, no va a ser la semana que viene, sino que va a ser el próximo jueves 13 de abril, desde las 11:30 de la mañana, donde se va a continuar con las defensas de los acusados, en este caso la defensa oficial. Sí, se supone que van a ser más extensos, más extensos, sobre todo, no sé si más elaborado, porque estuvo bastante elaborado a nivel imagen la cuestión de la oralidad, digamos, la presentación oral de Paula Arrigasi, pero fue como corta, ¿no? Fue rápida y contundente. Venimos de audiencias de alegatos de 2 o 3 audiencias, y bueno, fue Lo que pasa es que fue también, corto. perdón, Arrigasi, discúlpame, defendía a Francescangeli y a Catinari. Claro, nada más. claro, solo a 2. A defensas oficiales le va a tocar, no sé de qué manera, pero la defensa oficial no es solamente de Pellicer, sino también de cada uno de los acusados. Claro, entiendo que en algunos casos irán a generalidades y después tendrán que individualizar y hacer defensas particulares para cada uno de ellos, sobre todo para Pellicer, que no está acusada de haber participado en los operativos, sino de ser una de las responsables de la apropiación, la sustracción de la identidad de los niños y la niña de la familia Ramírez, y por lo tanto de los padecimientos que hubo después. Recordamos que en el caso de Pellicer, por el tipo de delitos que se le imputan, hubo un pedido de 15 años de prisión por parte del Ministerio Público Fiscal, de 21 años de prisión por parte del Ministerio Público Fiscal, que aplicó 7 años para cada uno de los 3 casos de los Ramírez, y 15 años fue lo que pidió la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Uh-huh. Y habrá que ver si eso actúa como un techo para los jueces del tribunal, Michelini, Basso y Jarazo, que tendrán que definir. Calculamos que nos están quedando 4 audiencias más, ¿no? Entiendo que el defensor público dijo que iba a necesitar 2 audiencias, y después tenemos la instancia tanto de las réplicas y las dúplicas, si las hubiera, es decir, que se puedan responder situaciones nuevas que salen de los alegatos de las defensas. Si hay elementos nuevos puestos por las defensas, puede haber réplicas de parte de las partes acusadoras, y a la vez también puede haber respuestas a esas respuestas por parte de las defensas, que siempre se quedan con la última palabra en todos los juicios. Y después está las últimas palabras. Si hemos tenido imputados, han hablado todos los imputados. Aquí han ampliado indagatoria antes de comenzar los alegatos, casi todos hablaron, ¿no? Entonces es posible pensar que van a volver a hablar en las últimas palabras los imputados de este juicio, así que estamos calculando entre 3 y 4 audiencias. Yo creo que nos vamos a finales de, abril se nos va,
y estaremos teniendo veredicto a mediados de mayo, más Así o es, menos. a no ser que sigan haciendo las audiencias cada 15 días. Bueno, no, sí, eso retrasaría todo Claro. muchísimo más. Pero Y sí, mayo, junio podríamos estar. exacto. Y sí seguimos con los días jueves, eso está claro. Claro. Bueno, nos encontramos entonces para este juicio en particular dentro de 14 días y con Pulso Noticias nos volvemos a encontrar el martes próximo para brigadas. Sí, el martes hay brigadas, ¿no? A ver. Sí. Ya estamos en abril, sí, el martes hay brigadas, el 11 de abril no hay brigadas, pero el 4 sí, así que estaremos con ese juicio. Y recuerden que el lunes por la mañana vamos a tener la audiencia inicial de un juicio grande, de una mega causa que comienza, que es Puente 12-3, y todo indica que será la única, esa primera, la única que podremos televisar. Parece que se viene una negativa del tribunal de los jueces Daniel Obligado, Ignacio Fornari y la jueza Sabrina Namer para que, para impedirles a ustedes, más que a nosotros, ver las testimoniales. Una pena, porque es un juicio realmente muy importante, con casos de 1974 y 1975. Tenemos en cuenta que Puente 12 operó entre el 74 y el 77, y los primeros, después fue reemplazado por el banco casi en el mismo predio, pero de esos 3 años, en el primer juicio de Puente 12 se tomaron solo los 76 y 77. Ahora se agregan los 74 y 75, que fueron la mayoría, porque la razón de ser de Puente 12 fue fundamentalmente antes del golpe de Estado, aunque también, como decía, funcionó después. Así que estaremos allí compartiendo con ustedes esa primera audiencia, que la vamos a televisar, rompiendo con esa suerte de doctrina que veníamos teniendo, que no televisábamos indagatorias si no podíamos televisar testimoniales, porque no queríamos que quedaran en nuestro archivo las voces de los genocidas y no la de quienes pueden contraponerles el discurso, que son los sobrevivientes y familiares. Pero esta vez, y por pedido de la Comisión Vesubio y Puente 12, vamos a televisar el juicio para poder darle la importancia que se merece al inicio de este juicio. Y bueno, tendremos que volver, todo indica, en la instancia de los alegatos. Muy bien, entonces el lunes, agendado también. Bueno, nos vemos. Me vino bien que fuera corta Arrigasi. Me voy corriendo para el Ministerio de Economía. No voy a asumir, no se preocupen, ya bastante con lo que tenemos en el Ministerio de Economía como para que venga yo a asumir. Vamos al acto en el que le van a poner el nombre a una de las salas de la hija de Mirta Baravalle, Ana María Baravalle, que trabajaba allí en el Ministerio, y después nos vamos para la ronda de las madres. Cualquier cosa, Bien. nos vemos allí 15:30 en la plaza. Saludos a todos y felicitaciones por todos estos reconocimientos también de este marzo que se está yendo. Igualmente, gracias.